Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar y gracias por haberos conectado pronto, puntuales. Vamos a darle eh, viabilidad ya a esto, siendo que muchos os habéis conectado ya, y vamos a hacerlo para no penalizar justo a los que habéis entrado más puntuales. Se irán sumando otros, esperamos. Y bueno, muy agradecida de verdad, porque desde el primer momento la acogida del evento ha sido muy buena. Tenemos aproximadamente 120 personas inscritas en el evento, así que bueno, todo un lujo de verdad contar con vosotros en un tiempo que para muchos es de vacaciones, un mes muerto, como decimos aquí en España en un sentido, pero por otra parte, pues bueno, sabiendo que precisamente por eso, porque algunos están de vacaciones, quizá podría ser un poquito más fácil el podernos ver. En cualquiera de los casos, es muy de agradecer el que hayáis creído que merecía la pena este evento y que podemos estar pues este ratito compartiendo algo de lo que os queremos contar acerca del nuevo libro Psicología del Cambio. Quiero, antes que cualquier otra cosa, contaros un poquito la particularidad de la herramienta que vamos a estar usando, porque veis que esto no es una reunión Zoom al uso, no estáis pudiendo ver al resto de participantes, no veis ni siquiera sus nombres. Lo que estáis viendo solamente, bueno, pues la pantalla en la que aparezco yo, iréis viendo también las diapositivas que os iré mostrando después, pero esto tiene toda la intención. La intención es que pueda ser para vosotros un evento súper relajado, que podáis estar donde estéis tranquilamente sin tener que preocuparos de cómo salís en la cámara, de apagarla, encenderla, de si se me va el micro, de si habrá interrupciones. Hemos querido que sea un evento lo más fluido posible, algo que podáis disfrutar, así lo deseamos. Así que bueno, es lo que nos da el hecho de poderlo hacer con el formato seminario en vez de reunión Zoom. Y esto tiene también un par de novedades de las que os hablo rápidamente porque luego os propondré utilizarlas y creo que va a ser bueno. Estáis acostumbrados seguramente muchos de vosotros a utilizar el chat. En el chat vosotros podéis saludaros, podéis hacer algún comentario de lo que se está diciendo, pero hay un par de herramientas que me gustaría llamar vuestra atención sobre ellas. Una es un botón de levantar la mano, para al pincharlo pues que yo pueda saber, o cualquiera de los que estamos participando como panelistas sepamos que hay alguien que quiere decir algo, aunque no va a ocurrir el que abramos micrófonos durante la sala, la reunión normal, digamos, más bien al final haremos un espacio para preguntas y respuestas, pero sí que habrá un momento en el que os pediré que participéis. Y por ejemplo, os lo podría pedir ahora pidiéndoos que por favor levantéis la mano si os está llegando bien el sonido y la imagen. Será una manera también de informarme, de tener feedback de que todo os está llegando y de que además todos habéis identificado dónde está el botón. Así que fantástico, muchas manos levantadas por lo que veo. Eso significa que esto está funcionando. Genial, porque los temas del directo siempre nos ponen un poco de los nervios a los que tenemos que hacer de anfitrión. Pero además quiero llamar vuestra atención sobre un botón que es preguntas y respuestas. Ahí es donde hacia el final, y os avisaré de cuándo podemos hacerlo, podéis ir escribiendo vuestras preguntas sobre lo que vamos a ir explicando, y hablo en primera persona del plural y no del singular, porque seremos dos personas las que vamos a compartir, una servidora, pero también Lluvia Agustín, mi agente editorial, editora del libro, y que os presentaré en un momentito, y cualquiera de nosotras iremos respondiendo esas preguntas en la medida de lo posible, y que tengamos las respuestas al final de la sesión. Así que os animo a que sea más bien hacia ese final de la sesión que podáis lanzar las preguntas, sobre todo para evitar preguntar cosas que seguramente vamos a explicar. Así que más allá de esto, creo que poquito más os tengo que contar. Solamente voy a hacer el movimiento de bajar de nuevo todas las manos para que podamos tener, como quien dice, el contador a cero. Y no voy a tardar más en pedirle a Lluvia que pueda presentarse. Ella es la persona, la gran culpable de que estemos aquí en el mejor sentido, porque tiene todo que ver con la idea del libro, con la iniciativa, con el desarrollo, por supuestísimo, de que esto se haya concretado, y también con el hecho de que bueno, yo pueda estar participando con ella. El que pensara en mí para este libro es un honor. Así que voy a dejar que ella se presente, nos cuente algo de su recorrido profesional, y a partir de ahí iremos participando ambas y contándoos cosas sobre el libro. Pues gracias, Lidia. Muchas gracias por esta invitación y gracias por estar aquí en este momento con
con los que se han conectado. De verdad que esto es lo más divertido del proceso editorial, ¿no? Venir y poder presentar el libro. Bueno, lo más divertido es cuando ya está el libro en nuestras manos, ¿no? Pero este es el preámbulo para ello. En el caso de nosotros, pues ya está el libro casi yéndose a la imprenta, así que estamos muy contentos que ya estamos aquí. Sí, bueno, mi nombre es Lluvia Agustín, como decía Lidia. Soy la directora y la fundadora de The Agustín Agency, una agencia literaria en los Estados Unidos que representa autores internacionales y quienes también tienen un brazo editorial, que es donde publicamos libros de actualidad mayormente. Somos una empresa bastante joven, se fundó en el 2000, la empresa se fundó en el 2018. Yo en lo particular he trabajado en la industria editorial por más de 25 años ya en distintos puestos, pero mayormente en el lado de ventas y mercadeo y en desarrollo de contenido. Entonces, en mi trayectoria pues he visto muchos autores y he visto muchos libros y he aprendido algunas cosas que ahora en esta nueva aventura quiero poner en práctica, ¿no? Algunas cosas se pudieron poner en práctica en el pasado, pero siempre cuando uno es empleado obviamente tiene sus limitaciones, otras se están poniendo en práctica ahora en una distinta dimensión, ¿no? Y una de ellas es esta, que mi interés, una gran mayoría de los libros que nos llegan al mercado de autoayuda, de inspiración, de libros de este tipo, son generalmente traducciones del inglés, los cuales pues obvio hay muchas cosas buenas y muchas cosas que aprender, pero creo yo, en mi opinión, a veces el componente cultural no es muy práctico porque a veces estamos hablando de conceptos que sí, tal vez un norteamericano o una persona en Inglaterra, en Europa, lo puede entender de una manera y una cultura hispana o latina, en el caso de América, la puede entender de otra manera. Entonces, mi mayor deseo es poder colaborar, o sea, la razón por la cual había esta empresa es por ayudar a los autores a conectarlos con los lectores, ¿no? Y la idea es de que pueda yo ser un puente para facilitarles a que ellos puedan llegar con esos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi rol? Mi rol es hacer la investigación de qué es lo que pudiéramos estar necesitando en el mercado a futuro, ¿no? No hoy, sino dentro de un año, dentro de dos, ¿no? Entonces, generalmente así pensamos, 2 años adelante. Sin embargo, este año, el 2020, pues fue un año muy diferente para todos. En la industria editorial también, la industria editorial se ha visto muy afectada también por todas las limitaciones que hemos tenido del COVID. Ahorita estamos teniendo problemas incluso de falta de papel o de escasez y alza de precios y todo eso, ¿no? Entonces, pero dentro de todo eso tenemos que seguir pensando, y una de las cosas que me quedé pensando fue, o que se me vino a la mente, que después investigué, ¿no? Es que definitivamente hace falta que alguien, un experto, nos explique, nos ayude a navegar esta época, ¿no? Porque ahorita, o sea, todavía estamos en medio de, cuando yo estaba pensando en esta idea, fue al principio del 2021, pensábamos, digamos, que ya pasó el COVID, ¿no? Pero nos dejó un montón de secuelas, todo los problemas mentales que de por sí ya habían en las personas, o incluso nuevos problemas, o tal vez lo mismo, pero en nuevas personas, incluso cercanas. Todo el mundo puede decir lo mismo seguramente, ¿no? Personas cercanas a uno, atravesando por momentos difíciles, por distintas circunstancias, ya sea por falta de empleo, por la pérdida del empleo, o porque alguien enfermó, porque esa misma persona enfermó, no precisamente de COVID, sino de mil cosas, y incluso hasta ver parientes fallecer, ¿no? Entonces yo vi allí como que hacía falta una persona que pudiera explicarnos esos fenómenos, alguien que ya lo había estado haciendo, y obviamente pues el nombre que se me vino a la mente obviamente era Lidia, ¿no? No había otro nombre que se me viniera a la mente. Y bueno, ella fue muy gentil después de que hice un poco más de investigación y vi que efectivamente sí había algo allí, porque era lo que estábamos viendo en las noticias. En Estados Unidos, que es donde yo vivo, se está elevando los problemas de salud mental, la ansiedad, el estrés, la depresión, se está aumentando, y la gente está viendo, los doctores están más lejos de sus pacientes que nunca, y las familias están más lejas, ¿no? Bueno, fuera de la gente que uno tiene en el hogar, pero digamos los amigos, las amistades, los parientes, las convivencias, las reuniones normales que se daban, no se estaban dando. Entonces la gente que estaba atravesando esos problemas está más aislada. Por lo menos lo veía de una forma como anécdota, ¿no? Alrededor mío. Pero luego al hacer la investigación me di cuenta que definitivamente había algo aquí.
importante que tenía que hablarse, ¿no? Y bueno, hablé con Lidia y ella muy gentilmente me recibió la llamada y pudimos hablar del tema y bueno, al conversar con ella, pues ya lo demás es historia, ¿no? Ella les puede contar su parte, ¿no? Pero ha sido algo muy, muy bueno poder tener este libro, Psicología del Cambio. Pues yo me siento una privilegiada porque además, como ya os imaginaréis, siendo que el mundo editorial, como todas las áreas, ¿no?, en las que nos movemos, ha sido tan tocado por esto de la pandemia, que alguien te llame de la otra punta del mundo, como es el caso de Lluvia, que nos habla desde Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, para proponer escribir un libro, pues es una cosa a la que no se debería decir que no fácilmente. Así que me siento muy honrada. Trabajar con ella es un gusto y es un placer, porque además lo pone todo muy sencillo, lo pone todo muy fácil. Es una persona muy modesta, no os ha contado, pero lo voy a hacer yo, me voy a tomar la licencia de explicaros que ella trabaja con autores de primer nivel. Aquí en España nos suena muchísimo, por ejemplo, César Vidal, es uno de los autores que ella lleva. Bárbara Palacios, por ejemplo, en Latinoamérica bastante más conocida quizá que aquí, pero Miss Universo 1986, si no recuerdo mal y no me falla la memoria. Andrés Panasiuk, Víctor Hugo Manzanilla y otros. Pues que están todos muy contentos con ella y yo no voy a ser menos. Así que bueno, es una mujer, como digo, de bandera en su profesión, alguien con mucho recorrido y a quien le agradezco mucho la oportunidad que me da también. Eso le da una dimensión a este libro ya no solamente importante por el momento que estamos viviendo, y espero que por el contenido, que siempre debe ser lo principal en un libro, sino porque este es un libro que se va a mover a nivel de distribución mundial. Y eso significa que puede ser una herramienta en manos de muchas personas, mucha gente que puede hacer uso de ello, personas que pueden tener una herramienta en lengua castellana, en lengua española, que les puede servir en un momento como este que estamos viviendo, ¿no? Me gustaría poderos contar a lo largo de esta presentación entonces bastantes cosas acerca del contenido del libro. Esta está siendo una semana muy intensa. Esta es la tercera presentación oficial que tengo del libro en esta semana, más una entrevista que hicimos ayer, una conversación que tuvimos Lluvia y yo ayer en directo en Instagram también. La conversación de ayer tenía énfasis en otras cosas que no son tanto lo que cuento en la presentación, pero aquí lo que quiero hacer es hablaros del contenido. Y quiero además compartiros pantalla porque eso creo que siempre ayuda, nos va a permitir ir pudiendo seguir esto de una manera mucho más ordenada seguramente y espero que lo estéis pudiendo ver. Y quiero contaros por qué creo que este es un libro relevante. Como decía Lluvia, bueno, al final esto de la pandemia lo ha removido todo, pero sí que intentamos insistir mucho, y lo hemos estado haciendo en esta semana en los diferentes eventos, que aunque este es un libro que está escrito desde la pandemia, realmente no habla de la pandemia como tal, como si fuera el foco del libro. El libro habla del cambio y la pandemia ha sido una de esas multicrisis a las que nos hemos enfrentado, está pues especialmente gruesa en este año y medio último y nos ha descolocado en muchos sentidos. Todavía seguimos viendo cómo vamos a salir de esto y de qué manera van a ir respondiendo las personas a las vacunas y todo esto, pero no es un libro que habla sobre la pandemia y que entonces tiene una fecha de caducidad pronta. Más bien de lo que habla este libro es de la realidad, de cómo la vida y el cambio están íntimamente ligados. Ponía un ejemplo hace un par de días en una presentación similar a esta, explicando cómo, por ejemplo, nos levantamos por la mañana con una planificación, con una idea de lo que va a ser la jornada y a lo largo del día nos encontramos con un montón de imprevistos que nos descolocan, que nos sacan de la cuneta, de la carretera a la cuneta, mejor dicho, que nos pueden dejar un poco cao durante unos minutos o unas horas y luego uno hace lo posible por volver, ¿no? Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, son el cambio en su mínima expresión, los imprevistos. Ahora, el cambio está con nosotros todo el tiempo. Vamos pasando de fase a fase de la vida, cada una pues, con sus retos. Iniciamos la vida, de hecho, con un gran cambio, que es pasar del vientre materno a un lugar inhóspito, bastante cruel en muchísimos sentidos, al que tenemos que adaptarnos, en el que de repente el bebé tiene que adaptarse al ruido, al cambio de temperatura, a la realidad de que ya no tiene la alimentación garantizada como la tenía antes y una serie de cosas que damos muy por descontadas, quizá por exceso de familiaridad,
pero que sin embargo conforman lo que va a ser el recorrido de vida, ¿no? Todo el tiempo estamos enfrentándonos a cambios, la niñez, la adolescencia, los primeros años de la vida adulta, la incorporación al mundo laboral, todo lo que significa la vida en pareja, la llegada de los hijos, por ejemplo, el verlos crecer. Nosotros ahora en casa estamos viviendo la adolescencia de los dos nuestros, o sea que estamos súper divertidos en casa y eso también son cambios. Y todo eso, al final, nos hace pensar, bueno, ¿cómo se maneja esto? ¿Será que porque sea algo muy común no deberíamos prestarle atención a esos procesos? ¿No hay nada que podamos hacer para mejorarlo? Sobre esas crisis transicionales o evolutivas se añaden otras que son las circunstanciales, por ejemplo, la multicrisis que hemos estado viviendo en la pandemia, y ahí sí que pongo muchos ejemplos, lógicamente, porque lo tenemos muy fresco y porque nos ha cambiado. Y esas crisis circunstanciales muchas veces son las que vivimos de manera más brusca, más intensa. Pongo ejemplos. La pandemia es uno, evidentemente, pero no solo. Imaginémonos una enfermedad que no sea el COVID, pues un diagnóstico de una diabetes tipo 1, por ejemplo, insulino dependiente, alguien que de repente ve sacrificada su salud, ve que de repente tiene que empezar a pincharse cada X horas, estar midiéndose constantemente el azúcar, tiene que incorporar el ejercicio físico de una manera concreta, variar su alimentación, cambiar de hábitos. Un divorcio, por ejemplo, sin ir más lejos, la pérdida de un ser querido por cualquier razón, un despido, por ejemplo, una alteración en nuestras cuentas bancarias por cualquier situación, un robo, crimen, pero también cambios en positivo que muchas veces no sabemos manejar. Ayer ponía el ejemplo de alguien a quien le toca, por ejemplo, una gran cantidad de dinero en la lotería. ¿Y cuántas veces esa mala gestión de ese cambio, que en principio podría ser positivo, el dinero trae oportunidades, también mal gestionado puede traer a una situación de tremenda crisis a la persona? ¿Y cuánta gente pues ha iniciado su descenso en la vida precisamente a partir de un cambio que en principio prometía ser positivo? Otro ejemplo de este tipo podría ser cuando llega el primer hijo a la vida de una persona, ¿no? Los padres primerizos reciben ese cambio como algo muy positivo, pero cuidado, hay que remangarse porque se sabe que vienen curvas. Todos esos cambios, que al final unos son transicionales, evolutivos, otros son circunstanciales, juntos a veces nos dejan frente a un cóctel bastante complicado de manejar. Así que este libro habla de eso, porque necesitamos un plan, necesitamos enfrentarnos a ello sabiendo qué es lo que estamos manejando. Cuando Lluvia me presentó la portada del libro, para ver qué me parecía y tal, la verdad es que me encantó, no sé qué os ha parecido a vosotros, si habéis tenido la oportunidad de echarle un vistazo con cierto detenimiento. Me gustó por muchas razones, me gustó por la claridad, el hecho de que fuera un fondo blanco, pero me gustó el diseño y me quedé especialmente con el logotipo que el diseñador ha escogido para mostrar de manera gráfica esa idea, sugerir esa idea de lo que significa el cambio. Y quiero aprovecharlo para trasladaros esa idea también de a qué me refiero cuando hablo de que necesitamos un plan. Me encanta esa figura de origen, un cuadrado fucsia precioso que termina transformándose en un círculo también precioso de color turquesa. Y para mí esto ejemplifica la nueva normalidad. Es una manera muy visual, muy sugerente de hacernos pensar exactamente en esto. El cuadrado del inicio no es mejor que el círculo del final. No me atrevería a decir que sea más bonito, es distinto, tiene una forma muy definida en un caso y en el otro. Es la parte intermedia, quizá la que está más indefinida, la que tiene colores un poco más difusos, la que no podemos ver con tanta claridad a qué pertenece, pero realmente hay belleza en ello también. Ese cambio, esa transición que nos lleva de una normalidad que conocíamos, en la que estábamos cómodos, a una nueva normalidad que desconocemos todavía qué forma va a tener, pero que creemos, tenemos la convicción de que va a merecer la pena. Esa transición es de lo que hablamos cuando hablamos de cambio. Y yo me ponía un poco en la mente del diseñador gráfico de la portada y yo pensaba, él ha tenido que gestar un plan para convertir ese cuadrado fucsia en un círculo turquesa. Es decir, él ha tenido que idear cómo serían esas fases intermedias hasta llegar del punto A al punto B. El subtítulo de este libro, Psicología del Cambio, es Preparados para un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo en forma de círculo turquesa, si lo queremos ver así, en cualquiera de los casos,
un comienzo que tenemos la posibilidad de construir de manera intencional y no solamente de conformarnos con lo que nos llegue. A veces me da la sensación de que las personas enfrentan el cambio casi como cruzando los dedos y diciendo por favor, que la cosa no se complique, y está bien, o casi esperando simplemente que el escenario cambie, pero como si no tuviéramos ninguna clase de responsabilidad o posibilidad de intervenir en medio de esos escenarios, de esos cambios que nos toca vivir. Y la realidad es que lo que pretende este libro es presentarte qué cosas tienes que conocer, qué cosas tienes que saber, para que el cambio no sea algo que pasa fuera de ti, sino que sea algo que se inicia dentro, que puedes empezar a desarrollar con las herramientas que tienes en la mano, y no tienes por qué tener las mismas que yo, ni las mismas que el vecino de al lado, cada uno tenemos las nuestras, y eso nos permite dibujar un polígono completamente diferente en cada caso. Ninguna otra persona sobre la faz de la Tierra tiene en tu mochila lo que tú tienes, ni nadie tiene exactamente lo que yo tengo. Y precisamente con todas esas herramientas es que tenemos la posibilidad de, uniendo los puntos en el escenario en el que te encuentras, generar un plan. Así que mi pretensión en el libro es ayudarte a componer un plan que sea específico para ti. Y claro, no hay una fórmula mágica. Imagina cuánta gente puede quizá tener este libro en breve en sus manos, leerlo e intentar generar un polígono que le encaje a su vida, que sea, digamos, el escenario en el que quiere vivir. Pero realmente yo no voy a saber en qué va a consistir su escenario, yo no conozco tu situación. Por eso cuando hablo desde el libro hablo de una reunión de expertos. Es como me gusta hablar también en la consulta. Yo puedo ser experta en comportamiento, pero solo tú eres el experto en tu vida, tú eres el que conoce los parámetros de tu vida. Así que precisamente por eso, porque no podemos conocer el aspecto del escenario, pero sí que puedo contarte qué es lo que le sucede a la mayoría de las personas frente al cambio, es que creo que este libro nos va a permitir tener una hoja de ruta para trabajar. Podemos conocer entonces cómo reaccionamos, y por eso vas a encontrar en el libro dos partes, dos secciones muy diferenciadas. La primera la he querido mostrar con letra gris, porque quizá pertenece un poco más al lado, entre comillas, oscuro del cambio. Es esa descripción de las reacciones de shock que tenemos al principio cuando algo se descoloca, ¿no? Esa cosa del miedo cuando vamos conduciendo y algo nos saca hacia la cuneta de la carretera. Íbamos tranquilamente en la normalidad que conocíamos, íbamos por nuestro carril y de repente algo que sucede, que se presenta así, tal cual, como ha pasado con la pandemia, nos saca ahí a la cuneta. Y entonces ahí aparecen principalmente tres reacciones que yo me dedico a desarrollar y a explicar con mucho detenimiento en el libro y hacerlo con un lenguaje muy cercano. Hablo del estrés, hablo de la ansiedad y hablo de la depresión porque son tres reacciones muy, muy típicas en medio del cambio. De hecho, Lluvia explicaba antes cómo ella había hecho esa investigación acerca de lo que quizá estaba haciendo falta dentro del mundo editorial respecto a lo que estábamos viviendo, pero la verdad es que al empezar ella y yo a hablar de lo que podía ser la idea de este libro, pensaba, repito muchas veces al día a muchos pacientes la misma cosa, y es, lo que te está pasando es estrés, es ansiedad y es un cuadro de bajo estado de ánimo, y eso requería de alguna manera, cuando yo lo estaba repitiendo 5, 6, 7 veces al día, requería darle una estructura y convertirlo en una herramienta que las personas verdaderamente pudieran tener en la mano, porque estaba claro que ahí había una necesidad. Y estaba claro que aunque estas son palabras que se usan constantemente en nuestro lenguaje cotidiano, muchas veces no hay un conocimiento profundo de lo que significa esto. Y he querido en este libro ponerlo en un lenguaje tan sencillo como el que te voy a explicar ahora. Por una parte, estrés es desbordamiento. Siempre digo, si le preguntara a 100 personas si han estado estresadas durante este año y medio, algunos no me lo sabrían decir, o muchos me dirían, bueno, yo no soy como el ejecutivo estresado, no sé si caigo ahí dentro de esa categoría. Pero si yo les preguntara, ¿has estado desbordado en este año y medio? Todos me dirían que sí. De una forma o de otra, todos me dirían que sí. Y eso significa que si se han sentido desbordados, entonces han vivido estrés. Será un estrés físico en algunos casos, un estrés psicológico o emocional en otros, pero en todo caso han hecho un balance entre su situación y los recursos y no les han salido las cuentas. Por tanto, desbordamiento. Ansiedad, si han gestionado mal su incertidumbre, si eso les ha puesto en una tesitura de mucha inquietud,
que ya no era un miedo razonable, no era una advertencia de peligro simplemente, sino que les ha llevado a quedarse encerrados en sus casas, a no ser capaces de involucrarse en una nueva normalidad. Eso es ansiedad y tiene que ver con incertidumbre. Ahí está una palabra que nos aproxima más al lenguaje cotidiano. Y ya por último, la depresión o el bajo estado de ánimo, por una parte como la indefensión que sentimos, o bien ante nuestras pérdidas, y todos estamos en duelo en este momento, hemos perdido muchas cosas, hemos perdido personas también por el camino, pero además muchas veces nos sentimos como indefensos, ¿no? Como ante una situación nueva probamos las cosas que conocíamos, que funcionaban y vemos que no nos funciona y eso nos pone en una tesitura de mucha impotencia. Cuando esto sucede aparecen los cuadros depresivos. Así que si has tenido desbordamiento, incertidumbre o sensación de indefensión, creo que te vas a sentir muy identificado con lo que ahí se explica. Y conocer esas tres reacciones es fundamental para comprender también lo que luego presento como un modelo que he llamado sufrimiento elevado a la enésima potencia, S elevado a n, por una razón muy concreta, y es, he querido utilizar el símil matemático simplemente para contar cómo a veces de una reacción puntual que puede ser absolutamente normal, de ansiedad, depresión o estrés, la cosa puede llegar a complicarse a términos exponenciales. La cosa se puede llevar, luego os lo explicaré un poquito más, a términos mucho más complicados, en el que la persona no solamente es que necesita ayuda profesional, que por supuesto, sino que nos hemos encontrado con muchas personas que han tenido que empezar a medicarse, que han tenido que incluso ser ingresadas a nivel hospitalario por descompensaciones muy severas a nivel de salud mental. Ese modelo de sufrimiento que luego desarrollaré un poquito más porque es la parte más técnica del libro y quiero mostraros cómo incluso si podemos poner en un lenguaje cotidiano algo tan técnico como eso, entonces el resto del libro, como quien dice, es pan comido, vas a poder entender muy bien el lenguaje porque está libre completamente de tecnicismos. Ahí desde ese modelo de sufrimiento luego vamos a proponer una alternativa que será un modelo de resurgimiento. Quiero romper, entre otras cosas, el escepticismo entonces que tantas personas tienen después de un momento como el que estamos viviendo, pensando que nunca vamos a tener oportunidades, que las oportunidades van a ser solo para unos pocos que nacieron con estrella, quizá el resto se siente como que nació estrellado en vez de nacer con estrella, y piensan que las oportunidades son para otros. Pero resulta que nada más lejos. Quiero presentar delante de ti cómo cuando tenemos la disposición a encontrarnos con oportunidades, porque las hay constantemente delante de nosotros, entonces nuestra atención se enciende y cuando nuestros sentidos están preparados para captar lo que pasa delante de nosotros, entonces tenemos la capacidad de ver esas oportunidades y si somos aún más capaces de ir un paso más allá y dar el primer paso, acercarnos, olisquear un poco, ver en qué puede estar consistiendo aquello, si puede ser utilizable o no, esa idea de cazar la oportunidad, entonces nos veremos capacitados para concretarla. ¿Qué sucede cuando no vemos esas oportunidades? Pues que a veces se nos pasan por delante y simplemente no las aprovecharemos. ¿O qué pasa si no se presenta la oportunidad que queremos? Bueno, pues que muchas veces podemos crearla. Y de ahí que haya capítulos específicos sobre el tema del crecimiento en medio de la dificultad y cómo podemos utilizar lo que cada uno llevamos en nuestra mochila para poder construir una oportunidad. Quiero contarte una pequeña anécdota que no contaba el otro día en la otra presentación y quiero compartirte hoy. Yo misma en medio de todo esto me he tenido que ver aplicando cada una de las cosas de las que te hablo en el libro. El otro día sí que explicaba, aunque no comenté la particularidad, comentaré ahora, que justamente este año pasado, hace un poquito más de un año, he dejado la empresa para la que llevaba casi 20 años trabajando en total. Y en un sentido es un salto muy grande, pero no es un salto al vacío. ¿Por qué? Porque en mi mochila he ido acumulando a lo largo de los años pues, experiencia profesional, he aprendido cómo se maneja un negocio como el que llevo, he ido pudiendo aprender, adquiriendo habilidades de determinado tipo. No me sobraron los años en los que me interesó muchísimo la tecnología. Yo empecé estudiando ingeniería en telecomunicaciones, como muchos sabéis, no psicología. Lo de cómo llegué a la psicología sería historia para otro día. Pero todos esos conocimientos técnicos, el no tenerle miedo extremo a la tecnología y todo esto me ha ayudado a que en un momento como el que ha traído la pandemia, en el que todo se ha hecho online, pues de repente lo que no hubiera podido hacer hace 3 años, pues lo he podido hacer ahora gracias a lo que ha sucedido en la pandemia. Y no me alegro del envoltorio en el que todo eso ha venido, pero sí que vi una oportunidad de poder
hacer un cambio en mi forma de vida, en mi forma de trabajar, poderle dar más calidad de vida a mi familia, y eso ha venido en un contexto como este. Así que me siento muy identificada con esa idea de cazar oportunidades, con esa idea de crearlas también, porque de alguna manera pues hoy con todos los medios que tenemos podemos hacerlo y seguimos trabajando en eso. ¿Qué diferente hubiera sido lo que os estaría contando en este momento si más bien yo hubiera dicho, no, mira, el tema de ser empresario no es para mí, no tengo disposición para eso, simplemente eso es para otros, para los que quieran pelearse con la administración, con las licencias, con las facturaciones, con todo eso. Y sé que en otro momento de mi vida mi disposición habría sido cero, pero sé también que por lo acumulado en la mochila, quizá especialmente en los últimos años, era el momento. Así que verás en el libro que te voy a contar muchas cosas a corazón abierto. Te las voy a contar desde la perspectiva de alguien que acompaña en medio de este proceso, no alguien ajeno que habla desde la superioridad moral o desde el yo ya lo he conseguido, sino alguien que quiere caminar contigo ese camino, que quiero estar contigo en ese proceso, que te pongo en la mano recursos que sé que funcionan porque yo misma los he utilizado y porque veo que funcionan también en la vida de mis pacientes. Creceremos juntos entonces bajo presión y lideraremos el cambio no de una manera triunfalista, pero sí en el sentido de que si podemos evitarlo, vamos a procurar que el cambio no nos pase por encima. Alguien que lidera el cambio es alguien que está dispuesto a hacer lo que tiene en su mano para que el cambio sea lo mejor posible. Y esto se puede hacer incluso en situaciones tan trágicas o tan dramáticas como cuando alguien enfrenta una enfermedad terminal o se enfrenta a su propia muerte. Tú y yo conocemos personas que incluso frente a su muerte han sabido morir con dignidad, han sabido dejar un legado a los que les acompañaban. Y eso ayuda mucho también a que quienes luego tienen que gestionar ese duelo lo hacen recordando, agradeciendo, atesorando la belleza de los momentos compartidos y diciendo, esta persona me ha permitido también crecer en mi dificultad y he podido acompañarla en medio de la suya. Así que incluso esto que yo te propongo en el libro funciona y sirve para momentos tan dramáticos como esos. ¿Cuál es la segunda parte del libro? La segunda parte del libro es muy paralela a la primera, porque si en la primera, por ejemplo, te hablaba de estrés, en la segunda te voy a hablar de cómo se gestiona el estrés, es decir, cómo reaprendemos a hacer las cosas de una manera diferente que nos ayude a no tener tantos niveles de estrés o de desbordamiento. Cuando te hablaba de ansiedad, te voy a proponer cómo se enfrenta esa ansiedad, qué cosas ayudan y cuáles no, y cómo a veces nuestra intuición nos juega una mala pasada, porque donde tenemos ansiedad solemos salir huyendo de lo que nos genera ansiedad, cuando eso en realidad lo que hace es alimentarlo. Todo eso lo explico con mucho detalle en el libro. También en cuanto a la depresión, te voy a enseñar a elaborar los duelos, a elaborar las pérdidas, pero también a elaborar la tristeza profunda que traen situaciones como las que vivimos. Y he querido sobre todo romper con esa idea del duelo solamente como dolor. Más bien he querido hablar del duelo como algo que se trabaja, que se elabora, que te permite, incluso en momentos, cuando se hace bien, generar belleza en medio de la dificultad y darte herramientas para poder llegar ahí. Y en ese modelo de resurgimiento hablamos de muchas cosas. Hablamos, esa es la alternativa que propongo al de sufrimiento, porque ahí estamos hablando de reinventarnos, estamos hablando de reconstruir, estamos hablando de redibujar, de reescribir nuestra historia, de replantear planes. Todo lo que empieza por R de resurgir ahí, que te voy a proponer, te va a orientar en esa dirección. Y yo solamente estaría haciendo una crítica vacía de contenido si me dedicara solamente a hacer el diagnóstico de la situación o a hacer una descripción de la situación y no te propusiera una alternativa. Así que la segunda parte del libro es paso por paso la alternativa de cómo se construye esto, con qué piezas podemos generar ese puzzle. Así que ahí tienes trabajo que hacer con lápiz y papel, y de hecho es así como se utiliza el libro, con lápiz y papel en la mano. Los que me conocéis sabéis que soy muy de eso, de poner en palabras lo que estamos trabajando, porque eso además ordena nuestras ideas, ordena nuestras emociones y nos permite tener una hoja de ruta. Trabajaremos entonces con lo que tenemos, vamos a ver qué tenemos en nuestra mochila, qué nos falta, haremos de buen cocinero. Lo que hace un buen cocinero no es simplemente pues, hacer buenos platos cuando tiene la mejor despensa y todo a su alcance. El buen cocinero es el que tenga lo que tenga en la despensa, hace el mejor plato posible. Incluso aunque lo que tenga sean las sobras del día anterior
o como utilizo en otra metáfora del libro, las ruinas del edificio que se nos ha venido abajo en la pandemia, ¿no? Trabajaremos con lo que tenemos, veremos cómo cazamos y creamos oportunidades, avanzaremos hacia esa nueva normalidad y estaremos examinando algunos de los grandes errores y los grandes aciertos que podemos cometer ahí. Eso sí, sería un desacierto que te leyeras solo la segunda parte del libro sin leerte la primera. No vale, no funciona, no puedes hacerlo de esa manera. Tendrás que leer la primera para comprender bien cuáles son las herramientas, los elementos y luego así saber cómo usarlas. Así que ahí te hago una buena propuesta, creo, para que el libro le pueda sacar todo el provecho. Quiero contarte rápidamente entonces por qué este libro creo que es transformador y es porque creo que nos da la oportunidad de acercarnos a esa nueva normalidad de una manera muy práctica. Nos va a contar entonces qué nos pasa y por qué, de dónde viene el problema y por qué se mantiene, en qué punto del proceso estás, te va a dar herramientas prácticas y por tanto saber entonces cuál es el siguiente paso a caminar. Y quiero contarte sobre este modelo de sufrimiento elevado a N, precisamente como prueba de que lo vas a poder entender perfectamente, lo vas a poder asimilar, lo vas a poder integrar, pero no quiero hacerlo sin haceros antes una pregunta y así hacemos esto un poquito más interactivo. Voy a dejar de compartir pantalla y os voy a pedir que por un momento os vayáis al pulsador de levantar la mano y podáis pulsar ahí todos los que en algún momento de este tiempo del año y medio que llevamos con la pandemia, habéis pensado en que estabais quizá teniendo estrés, ansiedad, depresión, dos de ellas al menos o la combinación de las tres o desde luego un malestar enorme que quizá no les sabéis poner nombre, pero que sí que la cosa pintaba que ahí estaban pasando cosas. Podéis levantar la mano los que en algún momento habéis dicho, ¿será que tengo algo de esto? No lo tengo claro, pero como mínimo me ronda la cabeza. Bueno, ¿cómo suben las manos? No estáis pudiéndolo ver, pero ahora os digo, mirad, de 33 que estamos ahora mismo conectados, 23 personas han levantado la mano. Los números cantan, no soy adivina, es que os estoy hablando de algo que se constata en la consulta, que se constata en las conversaciones de la calle, que vosotros mismos constatáis por vuestros foros, vuestras familias, vuestros entornos, donde vosotros os movéis. Así que ahí es donde, fijaros, tener un modelo como el que os voy a mostrar ahora nos puede resultar muy útil. Voy a volver a compartir pantalla en un momentito para que podáis ver a qué me refiero con esto del modelo. Un modelo en psicología es una hipótesis de trabajo, es una manera en la cual engranamos varios elementos para dar una explicación de dónde viene y por qué se mantiene. Lo que pretendo explicar en este modelo es cómo ante los cambios las personas normalmente presentamos de manera puntual esas reacciones de estrés, ansiedad o depresión. Si aparecen de manera puntual no pasa nada, está bien, es lo normal. De hecho, es un gran signo de salud mental. Significa que no somos un mueble y que reaccionamos ante lo que pasa afuera, ¿vale? Así que eso está fantástico. El problema viene cuando eso se queda conectado entre sí, el estrés da lugar a ansiedad y empieza a haber ahí un tándem que es más difícil de cortar, la ansiedad termina dando lugar también a depresión, la cosa se complica, tenemos ya una secuencia, con lo cual ya estamos pasando de lo puntual a la secuencia y esa secuencia, si se llega a cerrar, se convierte en un círculo vicioso. El estrés da lugar a ansiedad generalmente, la ansiedad con el tiempo termina dando lugar a bajo estado de ánimo y ese bajo estado de ánimo lo que termina trayendo es de nuevo más estrés. Lo voy a poner de otra manera. El desbordamiento trae incertidumbre, la incertidumbre trae indefensión y cuanto más indefensos nos sentimos, más desbordados también nos sentimos. Así que ves que ese círculo vicioso ya está ahí compuesto y además funciona hacia adelante y hacia atrás, porque de la misma manera que el estrés lleva a ansiedad y la ansiedad a depresión, la depresión también puede generar ansiedad y la ansiedad genera más estrés. Así que vamos con un círculo hacia adelante y hacia atrás, que si no se corta en uno o en varios puntos, a lo que termina llevándonos es a una espiral expansiva y descendente. ¿A qué me refiero con expansiva y descendente? La espiral puede ir haciéndose cada vez más grande, círculos concéntricos que cada vez van abarcando más espacios, que van intoxicando, contaminando más áreas de la vida, pero además eso se va haciendo cada vez más profundo. Es como la espiral de un tornillo que se va quedando clavada en la madera y que luego necesitamos herramientas muy específicas para poder extraer de allí. Ya no se puede simplemente con la uña, ya no se puede tirando, ni siquiera un alicate, necesitamos un destornillador.
En el caso de lo psicológico, ya necesitamos a veces medicación, necesitamos un ingreso, necesitamos una atención psiquiátrica, necesitamos una atención profesional, cuando verdaderamente aquello tenía que haber sido abordado antes. Cuando la persona entra en una espiral y se mantiene ahí mucho tiempo y no termina de resolver, ¿qué es lo que sucede? Que aquello es un bucle. Aquello termina siendo lo que he llamado sufrimiento elevado a la enésima potencia. Estamos en un punto tal que ya casi no distinguimos lo que soy yo como persona, mi identidad, de lo que es el sufrimiento que me está sucediendo, ¿no? Lo que me está acompañando en ese momento. Y eso puede llegar al punto en que incluso sea hasta autodestructivo. Así que fíjate que este modelo te puede permitir, cuando leas el libro, decidir en qué punto de esta película has estado a lo largo de este año y medio. O, por ejemplo, en qué punto está ese amigo o esa amiga tuya a la que quieres ayudar y no sabes muy bien cómo. Ahora a lo mejor sabes si lo que tiene es estrés, ansiedad o depresión o las tres y sabes posiblemente en qué punto de esta historia está. Para eso sirve entonces un modelo explicativo. Ya digo, si esto es lo más complicado que vas a encontrar en el libro y puedes entenderlo, que estoy segura de que sí, evidentemente todo lo demás va a estar mucho más al alcance. Incluso no hay que hacer un máster en psicología para entender este libro. Es un libro que pretende ser muy cercano, hablar en un lenguaje comprensible, sin perder de vista el rigor, por supuesto. Esto no es un libro de autoayuda al uso, no es tampoco un libro motivacional o inspiracional, aunque pretende hacerlo, el inspirar y el motivar, pues ojalá sea así, pero no es nuestra obsesión, ni es de ese tipo de libros que, con todos mis respetos, a veces pueden vender muchísimo, pero a veces están muy vacíos de contenido. He leído muchísimos libros de este tipo y a veces cuando leo ciertas cosas digo, ¿y en qué se estará basando? Porque a mí no me explicaron nada de esto en la facultad, nadie me explicó nada de esto en la universidad, ¿no? Está escrito desde una doble visión del mundo. Los que me conocéis, la mayoría de vosotros creo que me conocéis, sabéis que veo el mundo desde una doble perspectiva. Una es la humana, lógicamente, la que me da también la profesión, la psicología, pero en algunos momentos, pensando sobre todo en que mucho de mi público, muchas de las personas que leen el libro también tienen una serie de inquietudes a nivel espiritual, he explicado también cómo veo este asunto del cambio desde una perspectiva de fe. Si no eres seguidor de Jesús y no eres cristiano, no tengas problema, haz como con un buen pescado, cómete la carne y quita la raspa. Si hay cosas que directamente no son para ti, perfecto, ponlas aparte, pero no he querido dejar fuera esa parte que es la espiritualidad, que es tan importante para la psicología del ser humano y que sin embargo no se aborda desde las facultades o desde la profesión psicológica. Así que esa doble visión del mundo también la vas a encontrar ahí. ¿Estoy comprometiéndote a un cambio? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque creo que ya no podemos argumentar ignorancia. Cuando tenemos una herramienta en la mano que nos dice esto funciona, ve por aquí, hacerlo o no ya es una decisión absolutamente tuya, pero sí que te voy a animar a un cambio y lo que quiero es proponerte un modelo que funcione. Así que con esas gafas de ver el mundo es que vamos hacia esa nueva normalidad, reaprendiendo, enfrentando, elaborando, cazando oportunidades y agarrándonos a esa consigna del todo sirve y nada sobra. Va a ser un libro muy lleno de anécdotas y de historias. Creo que es el libro más personal que he escrito hasta el momento y te pongo como ejemplo esta fotografía que para mí es muy entrañable porque viene a ejemplificar esa idea del todo sirve, nada sobra. Ahí me veis con 5 años dando una charla a la cristalera de la terraza de mi casa. Alguien me observaba desde dentro, evidentemente, luego lo descubrí ya con los años y la foto, claro, pero a lo que me dedicaba era a locutar, hacía como la que daba las noticias, ¿no?, en el telediario, y bueno, pues yo contaba cosas y me lo pasaba bomba, como veis, y para mí no es casualidad que hoy me dedique a lo que me dedico. Es decir, eso que estaba en mi mochila, como lo que empecé a estudiar en la facultad y luego dejé en telecomunicaciones, como mi interés y mi inclinación hacia las manualidades, como, pues no sé, otras muchas cosas a las que me he dedicado en la vida y que me encantan porque soy mente inquieta, todo eso está en mi mochila. Las malas experiencias, quienes me conocéis de cerca sabéis que los últimos 10 años de mi vida han sido muy convulsos, pero no renuncio a ninguna de las cosas vividas porque creo que todas ellas sirven para aprender. Esa idea del todo sirve y nada sobra, del qué tienes en tu mochila, cómo podrías complementarlo, está rodeado de muchas anécdotas, muchas metáforas para simplificarlo y muchas invitaciones a que tú puedas hacer lo mismo. Así que voy a ir terminando mi parte, pero sí que quiero contarte para quién creo que es útil este libro.
Si eres una persona que estás atravesando cambios, creo que es súper interesante para ti. ¿Quién no atraviesa cambios, no? Estamos todos en medio de ello. Personas que quieren prepararse para lo que saben que va a ser un cambio, ¿no? Pues a veces hablo con personas pues que están planteándose tener un hijo en breve o que se van a casar, por ejemplo, o que están planteándose buscar un nuevo trabajo. Bien, ¿quieres prepararte para el cambio? Este libro es para ti. Personas que simplemente no saben muy bien qué cambio es el que tienen por delante, pero saben que quieren un cambio, saben que hay aspectos de su vida que quieren que se modifiquen, que se vayan hacia otra dirección, ¿no? Si eres una persona que estás en una profesión asistencial, eres pues, persona que estás en lo pastoral, en la consejería, padre, madre, amigo, líder de alguna clase de grupo de jóvenes, de grupos de mujeres, eres influencer en tu red social, también necesitas saber qué es lo que están pasando las personas alrededor de ti y conocer lo que tú mismo estás pasando. Y aquí es donde voy a darle paso de nuevo a Lluvia, y he visto que hay alguna mano levantada, pero vamos a abordarlo al final, porque seguramente preguntaréis cosas que también ahora vamos a contar, y si no, tranquilos que lo vamos a hacer, podéis irlo poniendo también en la sección de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Lluvia que nos cuente un poquito más de cómo adquirir el libro. Aquí veis que ya está disponible en Amazon. Da igual en qué parte del mundo estéis, lo vais a poder encontrar, pero Lluvia nos cuenta mucho más acerca de esto. Sí, gracias, Lidia. Sí, el libro está disponible en los lugares donde generalmente compras libros, en Amazon. Está en Amazon España, en Amazon Estados Unidos, en Amazon México. También está en otras tiendas, como en Latinoamérica mucho compran libros en línea por Busca Libre. En buscalibre.com también está disponible ya en preventa. Y luego cuando se vaya acercando la fecha del lanzamiento, que es el 1 de octubre, lo vas a ir encontrando en tus librerías locales, ¿no? Por ejemplo, en México va a estar en Gandhi, en Péndulo, en El Sótano. En Argentina va a estar en Jenny, en Cúspide, en Chile va a estar en la Antártica. Y así, según los lugares donde compres localmente. Pero ahora en preventa está en Amazon, está en Barnes Noble, si estás en Estados Unidos, y otras tiendas va a ir apareciendo. Está en papel, ya en preventa, desde ya. Y en las próximas 2 semanas va a estar el libro en digital, o sea, el ebook, que sería en Kindle, Google Play y otras plataformas digitales. Y bueno, a medida que vayamos teniendo más noticias, les iremos avisando, ¿no? Y ya hablaba del libro para quienes visualizamos que el libro es para todas las personas que son psicólogos, dan consultas, son consejeros, pastores, líderes de grupo, y que necesitan un manual, ¿no? Que los guíe, un manual de un profesional que los guíe en los temas que ellos mismos están viendo en su consejería o consultoría o qué sé yo. También el libro es para profesionales, aquel profesional que está esperando que el mundo vuelva a la normalidad, que está esperando que el trabajo que tenía vuelva, que las oficinas vuelvan a abrir, es para esa persona, para que pueda ver que el cambio que tenemos llegó para quedarse, y al mismo tiempo, aunque algunas oportunidades que había pre-pandemia no están o están muy dudosas, hay otras oportunidades que se abren, ¿no? Lo que explicó Lidia. Y pues bueno, lo podemos ver. Y yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido algún cambio de alguna manera en los trabajos, ¿no? Y también el libro es para aquella persona que está atravesando por un momento de cambio o un momento difícil en su vida, ¿no? Y que no sabe ni qué nombre ponerle, ¿no? A lo que le está sucediendo. No todo puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero que definitivamente trae estrés, ansiedad y todo eso, ¿no? Y que bueno, a su vez queremos que pueda evitar, o si está allí, ¿verdad? En momentos de depresión, pueda salir adelante como una guía, ¿no? Eso puede ser la persona que está atravesando por esa situación, o puede ser alguien que uno conoce, ¿no? Se presta para algo que no es muy agresivo, es algo muy tranquilo, de poderle sugerir o regalar este libro a una persona, ¿no? Que está atravesando un cambio. Mira, estoy leyendo este libro, pensé en ti y me gustaría obsequiártelo, ¿no? Entonces, pensamos que cubre a distintos grupos de personas. Y bueno, a medida que vayamos teniendo más noticias del libro, les iremos avisando, así que acuérdense de ir siguiendo a Lidia en sus comunicados, pero también en las redes, ¿no? Ahí es donde se van a ir enterando. Pues muchas gracias. Nadie explica mejor esto que Lluvia, que es la que está súper al día del proceso y de cómo van las cosas y de los tiempos. Así que, bueno, veis que el precio ronda los 15 euros.
Es un precio súper asequible para la cantidad de libros que he visto, que más o menos por las mismas páginas, y algunos de ellos, debo decir, de los míos, son bastante más caros. Así que creo que eso también va a ayudar mucho, porque entendemos que es una época complicada también en muchos sentidos, también el económico, ¿no? Una petición y varios ofrecimientos que quiero haceros. Es súper importante para mí que si esto que estamos contando, lo que vais a ir pudiendo, ir pudiendo conocer del libro, todo lo que estos días se está moviendo en las redes sociales, que es por lo que habéis llegado seguramente también aquí, os habéis suscrito en la página web para estar hoy en la presentación. Si todo esto creéis que merece la pena, ayudadnos, por favor, a compartirlo. Ya os imagináis la cantidad de trabajo, de horas, de esfuerzo que hay detrás de un proyecto así. Mucha ilusión, pero de ilusión no se vive. Realmente lo que queremos es que la gente conozca, y luego si la gente lo conoce y realmente no les llega, bueno, pues el público, como suele decir Lluvia, es quien escoge y es quien decide si un libro será o no un superventas. Es lo que menos me preocupa. Pero lo que quiero sobre todo es que si los que estáis recibiendo esa información consideráis que es útil, no os cortéis. Me hacéis un gran favor, nos ayudáis mucho en el proceso. Estamos en un mundo global y hoy por hoy es muy fácil también compartir esto, ¿no? Qué agradable es también cuando alguien que ha encontrado algo bueno, pues nos lo ofrece y nos dice, oye, pues leí esto, me vino bien, creo que te puede ayudar. Y como decía Lluvia, creo que es una guía que puede ser muy útil para tener entre manos y también en nuestras bibliotecas para echar mano de ella cada vez que lo vamos necesitando, porque como digo, son unas gafas de ver el mundo, ¿no? Si consideráis que en alguno de vuestros foros tiene sentido que pueda hacer una presentación gratuita, algo cortito, lo que estamos haciendo hoy siendo una presentación oficial es bastante más largo, pero estoy a vuestra disposición para pequeñas presentaciones de 15, 20 minutos, algo que pueda presentar en donde estáis. Quizá tienes un club de lectura, una asociación, tu propia red social o una librería. Pues ahí para eso estoy para ayudarte en eso, y tú me ayudarás mucho también dándome esa posibilidad, medios, si trabajas o colaboras con algún medio de este tipo. Y luego, por supuesto, iremos llegando al punto en el que pretendo que podamos tener actividades de formación, porque entiendo que una cosa es lo que uno lee en un libro y luego es muy difícil cuando una persona, muy diferente, perdón, cuando una persona nos lo cuenta, nos lo complementa con ejemplos, nos da herramientas un poco más desarrolladas. Si quisiéramos desarrollarlo al extremo, pues evidentemente eso no cabe en las 300 páginas del libro, así que creo que será muy útil llegado el momento poder alcanzar ese punto. Y bueno, si por lo pronto quisieras contar conmigo para algo de eso, alguna conferencia, taller o demás, pues ahí están las condiciones en las que suelo hacerlo en la página web. Solo una mención sobre la página web, y es: la mayoría de vosotros seguramente habéis llegado a esta presentación a través de suscribiros en la web, y os animo a que estéis atentos porque ahí tenéis muchísimo material complementario, tenéis incluso algún material gratuito, libros incluso descargables, con los que podéis complementar pues, lo que os he estado contando. Ahí donde veis las redes sociales vais a poder redirigiros hacia mis perfiles, y ahí pues, sobre todo en Instagram, en YouTube, en Facebook también vais a encontrar vídeos, vais a encontrar mucho material gratuito para divulgar también sobre temas de salud mental, y la idea es poder proporcionar herramientas, como digo, ¿no? Así que gracias por suscribiros. En ese sentido, os animo a animar a otros también a hacerlo, a que visitéis la página web, a que podáis ver sus recovecos, y ahí hay muchas otras cosas que vais a poder aprovechar. Así que voy a dejar ya de hablar, que he hablado mucho. Muchas gracias por todo lo que estáis comentando en el chat. Gracias a vosotros, en primer lugar. Algunos estáis diciendo que qué gratitud de aprender del contenido, el ser formados, capacitados. Bueno, muy agradecida por todos los comentarios, pero como digo, el privilegio es nuestro, y creo que hablo en nombre de Lluvia también por saber que nos estáis acompañando en esto, que estáis contentos de lo que os estamos presentando. Y sería un buen momento para que, si queréis, os vayáis a la sección preguntas y respuestas, y ahí podáis volcar las preguntas que queráis, y muy gustosamente o bien Lluvia o bien yo os las vamos a ir respondiendo. Ahora mismo no tenemos ninguna volcada, así que podéis tomaros unos minutitos para poderlas lanzar ahí, y si no hubiera ninguna, pues pueden pasar dos cosas: una, que os lo he explicado fenomenal y no hay ninguna duda, o que la cosa haya sido un caos y realmente no haya nada que comentar. En cualquiera de los casos, pues con lo que nos digáis hacemos.
Bueno, más comentarios ahí en el chat. Gracias a vosotros, de nuevo, deseando tenerlo. Un privilegio, ansiosa por leerlo, un instrumento de bendición. Seguro que emprenderé muchos cambios en mi vida, pues ojalá que sean todos para muy bien. Momento de sacar los talentos dormidos. Bueno, alucinaríais de las cosas que uno encuentra en la mochila cuando se pone a mirar y no se imaginaba que estaba ahí. Hay otra anécdota que cuento en el libro, que es cómo llegué a mi primer trabajo. Antes de dedicarme a la psicología, me dedicaba a enseñar inglés en una escuela de idiomas en Málaga, que era donde vivía en aquella época. Y mi profesor de inglés en el tiempo pasado fue el que me contrató con el tiempo para ser maestra en su escuela. Y él era anglicano, él era de origen británico y anglicano de fe. Y una de las razones por las que decidió que tenía que formar parte también y que tenía la experiencia, digamos, docente suficiente como para empezar, yo tenía 16 años en aquella época, era que había sido profesora en la escuela dominical de mi iglesia, así que tenía experiencia en formación, tenía experiencia enseñando y tenía experiencia con niños, así que eso para él le supuso lo suficiente como para dar el paso de fe de contratarme, ¿no? Y uno lo piensa y dice, bueno, eso uno no lo pondría en un currículum, ya, pero en un sentido es experiencia profesional. Se entiende lo de profesional, ¿no? Al menos entre comillas. Son esas cosas que tenemos en la mochila. Os cuento, por ejemplo, como en un par o tres de ocasiones de mi vida el que sea aficionada a las manualidades me ha salvado más de una y dos compras para llegar a fin de mes. Momentos muy de escasez y momentos muy bajos económicamente, como ha habido que sacar de donde no había, y para eso también ha ayudado el tener esas habilidades o esos hobbies. Así que, bueno, no parece que tengamos preguntas. Sí que ha seguido habiendo participación en el chat, así que bueno, vamos a dar casi por zanjada la presentación. Muchas gracias de verdad a vosotros por todo lo que veo en el chat. Los comentarios son muy positivos. Os doy muchas gracias de verdad por vuestra generosidad también en las redes en estos días. Y vamos a seguir comentando cosas ahí. Os animo a que os suscribáis en las redes también. Eso ayuda muchísimo a la difusión del contenido. Y ya prácticamente nos despedimos. Quiero darle lugar a Lluvia a que pueda hacerlo y si quiere complementar un poquito más alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, y yo ya terminaré después de su intervención. Hay una pregunta, si quieres contestarla. Mira, sí, se me ha encendido tarde, pero se encendió. Gracias, Lidia. ¿Qué ocurre cuando el cambio es un cambio a muy largo tiempo? El prolongarse una situación de estrés en el tiempo y de incertidumbre. ¿Se maneja igual los cambios a corto, medio o largo plazo? ¿Las herramientas son las mismas? Es muy buena pregunta. Normalmente lo que aparece es una secuencia, es decir, lo primero que aparece es el estrés sin ansiedad y sin depresión. Cuando la cosa se prolonga, cuando el estrés ya es sostenido durante un tiempo, empiezan a haber cambios a nivel físico y empiezan a verlos a nivel psicológico también. Y en esos cambios a nivel psicológico es que aparece la ansiedad. De hecho, pongo un ejemplo de lo físico. Por ejemplo, cuando una persona está bajo estrés físico puntual, lo que se dispara es la adrenalina, es lo que te permite que si ves que a un niño van a atropellarlo, pues te lanzas delante del coche, sacas al niño adelante, modo Superman, y bueno, no sabes de dónde sacaste las fuerzas, pero esa reacción de estrés en forma de adrenalina permite abordar la situación. No hay ningún problema en eso, es puntual. Pero si tú y yo estamos físicamente sometidos a estrés constante, ya no es adrenalina lo que se segrega, es cortisol, es otra hormona. Y el cortisol, básicamente, por reducirlo a algo muy sencillo, es veneno para el cuerpo. De alguna manera está intoxicando los diferentes órganos de nuestro cuerpo hasta el punto de que empiezan a generarse lo que se llaman efectos psicofisiológicos del estrés, las diferentes enfermedades que se pueden desarrollar a partir de un estrés sostenido. Se altera pues, todo lo que tiene que ver con lo gastrointestinal, con nuestro sistema circulatorio, el sistema inmune, se nos altera el sueño. Y uno de los efectos a nivel psicológico, porque hay sufrimiento emocional también, es la ansiedad. De manera que el estrés aparece primero, luego aparece el tema de la ansiedad y con el tiempo, claro, si uno lleva mucho tiempo en incertidumbre y dice esto parece que no acaba nunca, ¿cómo no se va a deprimir? Cuando uno tiene esa sensación de pérdida de control incluso sobre su vida, ¿cómo no se va a sentir triste, apático, casi resignado, echándose a morir a un rincón? Entonces, ahí es donde el tener en cuenta que eso es una secuencia nos da la pista sobre el a corto, el a medio y el a largo plazo. En cualquiera de los casos, las herramientas que se dan en el libro sirven para abordar los tres frentes. De hecho,
Si una persona tiene depresión y tiene ansiedad, mi sugerencia siempre es olvídate de momento de eso y vete a atacar el estrés. Porque si tú no atacas el foco que lo originó, y muchas veces simplemente atajando el estrés lo otro se recoloca, entonces te estás perdiendo la manera de resolverlo. Voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero creo que se va a entender muy bien. Esto es como si pretendemos resolver un resfriado a base de pañuelos, cuando en realidad lo que nos está generando el resfriado es que hay una ventana abierta que nos da corriente y nos está haciendo enfriarnos. Puedes tener 8.000 pañuelos, pero si no cierras la ventana vas a seguir enfriando. Esto es un poco igual, ¿no? Así que en el corto, medio y el largo plazo vamos a ver cómo las diferentes herramientas nos van a servir. Y son las mismas, pero se aplican de diferente manera, y es verdad que cuando la cosa está ya muy enquistada tenemos que añadir otras. A lo mejor cuando las reacciones son muy puntuales no hace falta una ayuda profesional, pero cuando estamos en un círculo vicioso, por favor, pedid ayuda, pidamos ayuda. Y si estamos en una espiral, evidentemente hay que pedir ayuda y a veces hay que incorporar una medicación. No es nada para toda la vida, pero sí que a veces cuando hay que empujar un coche cuesta arriba, lo que hay que ponerle es un motorcito al carro para que aquello suba, ¿no? Así que bueno, espero haber podido de alguna manera responder a esa pregunta. Otra pregunta, ¿cómo podemos gestionar los cambios en momentos de presión o contrarreloj? Esta es una gran pregunta porque significa que necesitamos tener práctica. Y lo que propone este libro es, mira, no desaproveches ninguna de las pequeñas grandes oportunidades que te da la vida cada día para poner en marcha estas herramientas. Porque si estás acostumbrado y entrenado en lo pequeño, en lo poco, cuando se presentan las situaciones más grandes bajo presión y contrarreloj, tu habilidad para tomar decisiones sobre la marcha va a ser tal que ya no vas a necesitar empezar de cero, como quien dice. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, yo pienso en mi recorrido profesional, por qué ahora mismo, por ejemplo, cuando yo veo a un paciente después de 20 años de profesión, me resulta muy fácil dar respuestas? Porque estoy entrenada en los últimos 20 años a hacerlo 10 horas al día. Y llega un momento en el que estás tan acostumbrado que simplemente tu mente funciona ya con esa rapidez y esa habilidad de tomar decisiones, incluso aunque sea contrarreloj, incluso aunque sea bajo presión. Ahí es donde se demuestra de qué pasta estamos hechos y se demuestra cuál es el bagaje, ¿no? Cuando una persona simplemente se ha acostumbrado a su comodidad, a lo que la antigua normalidad le traía, y quizás se echó a dormir pensando, bueno, estoy bien, las cosas van a seguir así siempre, no necesito nada más, he llegado al culmen de mi vida, de repente llega un cambio así, como lo que nos ha venido en la pandemia, y mucha gente se ha descolocado. ¿Por qué? Porque solamente sabía cocinar en el mejor de los escenarios. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, tiene interiorizado el hábito de aprender constantemente, de decir, ¡oh, qué interesante este documental! O qué interesante esta conversación con este amigo, o qué interesante este libro. Y entonces sigue aprendiendo, cuando se presentan las vacas flacas, ya sabe lo que tiene que hacer. Ha ido aumentando su mochila, tiene una mejor despensa para cocinar de lo que tenía al inicio. Así que, ¿cómo podemos gestionar los cambios en momentos de presión o contrarreloj? Preparándonos, y si ya estamos en ello, ahí suele ser muy útil, desde luego, conocer este tipo de herramientas. Utiliza lápiz y papel, por favor, esa es una herramienta fundamental. El lápiz y el papel te permite ordenar las ideas. Y muchas veces tenemos ansiedad porque no terminamos de poner las cosas en lápiz y papel. De repente las pones en un papel y dices, anda, esto sí puedo abordarlo. Se empieza por aquí, se sigue por aquí, esto y esto está relacionado, esto lo tacho, esto lo recoloco, esto lo hago de esta forma. Así que espero haber podido responder la pregunta. Hay muchas estrategias ahí que vais a poder aprovechar para esto. No sé si tenemos alguna pregunta más, creo que no. Ahí, bueno, pues alguno me cuenta sobre mi cambio de look. Aquí es que en Madrid hace mucho calor hoy. Entonces, hoy he dicho, me quito el pelo como sea y me lo recojo aunque sea de lado. Así que bueno, gracias. Me animáis mucho por aquello de los cambios. Gracias a vosotros de nuevo. Voy a ir cerrando. Le doy a Lluvia, como decíamos, el momento de cierre también y ya con eso casi terminamos. Pues muchas gracias. El libro sale el 1 de octubre, pero ya está en preventa, como les decimos, en las plataformas de Amazon y otras que van encontrando por ahí. El libro ebook va a aparecer en las próximas 2 semanas y, como dijo Lidia, nos ayudan a compartir
lo que vean en redes sobre el libro, su propia apreciación si estuvieron en este taller y quieren hacer un comentario en sus redes, ¿no? Sobre el libro, a poner el enlace de Amazon, etcétera. Todo lo que puedan y se les ocurra hacer para ayudarnos a correr la voz de que este libro viene, se los vamos a agradecer, y también que a medida que vayamos teniendo más entrevistas, más eventos, más ejercicios o presentaciones como estas, que vamos a ir teniéndolas en las distintas redes, y luego Lidia les va a ir avisando porque están conectados en su página de ella, que nos apoyen asistiendo, invitando a otros si es que les gustó, y luego compartiendo lo que vayan aprendiendo, ¿no? Y si llegan a comprar el libro en Amazon, cuando les llegue, que nos den una valoración de 5 estrellas, si es que el libro tiene mérito, ¿no? Si es que el libro efectivamente les gusta y contesta la pregunta que tenían. Gracias. Y gracias, Lidia, por haberme invitado. Te lo agradezco. No, un placer, gracias a ti. Solamente contaros dos cositas muy prácticas antes de terminar. Al cerrar vais a encontraros con que se abrirá vuestro navegador con una pequeña encuesta. Nos va a ayudar mucho saber vuestra opinión sobre el evento, si os ha gustado el que fuera sin cámaras, el cómo lo hemos hecho, si hay cosas que mejoraríais. Todo eso a nosotros nos invita a mejorar, a hacerlo cada día muchísimo mejor. Encajamos bien las críticas, así que podéis ser muy abiertos y muy sinceros en eso. Lo vamos a agradecer mucho. Y os va a llegar seguramente mañana, pasado, un pequeño correo en el que os vamos a pasar dos cosas. La primera, pues lo que acabáis de vivir, lo vamos a procurar editar para que lo tengáis muy resumidito y podáis volver sobre ello si queréis hacerlo, podáis repasar lo que se ha contado, podáis compartirlo con quien queráis. Todo lo que estamos compartiendo, por favor, haced uso de ello libremente, y como obsequio también a vuestra asistencia hoy, os vamos a hacer llegar una parte del libro. Vamos a haceros llegar la introducción y también el primer capítulo. Así que bueno, simplemente una deferencia para agradeceros de verdad de una manera muy práctica el que hayáis buscado este hueco para estar con nosotras hoy. Os mando un abrazo muy fuerte, seguid cuidándoos mucho, por favor, estamos comunicados, seguid atentos a todo lo que os vamos a seguir contando y juntos adelante, preparados para un nuevo comienzo. Un abrazo grande a todos, que tengáis una gran tarde y un buen final de agosto.